Esa consola que llamas Next Gen, pero ya lleva año y medio en el mercado, patrocina este programa. 3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10:05 de este sábado 2 de julio, saludo al equipo aquí presente: Gecko, Alex Llopis, Abraham Limpo e Isaac Viana, al programa 752 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, que hoy celebra su último... ¿Qué? Uy, perdón, continúe usted, señor director. Señor francés. La choza de la radio. El programa de los videojuegos de Radio Despí, que hoy celebra su último streaming de la temporada en el que... ¡Vacaciones! No he hecho ¿Desde el cuándo programa. somos Twitchers? Mierda. ¿Desde cuándo hacemos streaming? En el que os contamos las últimas noticias, que tampoco son las últimas. Analizamos Chicken Police para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS y Android. ¿No te lo crees? Y en la hora de las letras, Abraham nos hablará de Mark Kloss y su saga Mentira. Las Guerras de Palladio. Pero antes les voy a empezar a dar collejas a estos porque están tontísimos hoy. Las cosas de Paladio van despacio. Sois como los niños pequeños que cuando tienen sueños se vuelven hiperactivos. Isaac, tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Hemos llegado ya? Hemos llegado ya. ¿Ha terminado el programa? No nos acaba. No. No nos acaba la temporada. Pero tengo una pregunta para todos vosotros. ¿No leéis eso? A ver, espera. Bueno, vale, no me he duchado, pero es que llegaba tarde. Bueno, vale. Huela como a Brumel. Eso es mentira. Alex siempre huele a nubes de algodón Sí, y caramelo. y caramelo. No, huele a canelón. A Huele- canelones. Huele a requemado. Bueno, a requemado no, a recalentado. A reaprovechar las sobras. O lo de siempre, la costumbre, la tradición de cada año de Game Over, que es que aprovechar el penúltimo programa de la temporada para aprovechar esas noticias que llevamos arrastrando desde octubre. Hay algunas aquí muy antiguas. Y que nos da penica tirar a la basura. Ahí- Bueno, y también por relleno. Hay noticias aquí que deberían participar en lo que es las labores de la casa. Sí, sí. Del tiempo que llevan ya aquí. Exacto. Tampoco vamos a mentir, también es relleno. Sí. Es lo que hay. Canelones. Canelones como los de Kojima, que ha revelado que uno de sus proyectos cancelados... ¿Vas a hablar del canelón de Kojima? Sí. Kojima tiene muchos canelones en el armario. El sabroso canelón de Kojima. Lo dicho, canelones, pues Kojima dijo hace poco, hablando de la serie The Voice, pues eso, que tenía un título que ha dejado ahí como en suspenso, que era un título en donde cazábamos a superhéroes y estaba protagonizado probablemente por Matt Mikkelsen. No es que diga yo probablemente siendo Kojima, sino porque lo ha dicho Kojima diciendo que probablemente el prota sería Mats. Porque por algún motivo está súper obsesionado con Mats. Bueno, ¿Y esto quién pasa no? con muchos directores. Y recordemos que Kojima es básicamente Director. es un director, es un director de cine que hace videojuegos, pero es un director de Es un cine. es un gran diseñador de videojuegos, eso A ver. lo ha demostrado. No, pero que cuando Pero le mola mucho el cine, obviamente. pero que he visto diseñadores de videojuegos que se comportan como de otras maneras. Sí. Pero Kojima se acerca al desarrollo de videojuegos como si fuese un director de cine. Y no es inusual que los directores de cine tengan favoritos. Sí. Pero habéis visto a Matt Mikkelsen normal, que esté obsesionado con ese hombre. Ahí va yo. Si es que, a ver, entre Matt Mikkelsen y ¿cómo se llama? El Norman Reedus, ¿no? Sí. Pues es que este hombre tiene unos fetiches muy Comprensibles. comprensibles, Dijo entendibles. que el proyecto lo ha puesto en pausa porque se puso a ver The Voice y aunque hay ciertas cosas que son diferentes, el concepto era un poco similar. Entonces no quería tampoco empezar a mezclar conceptos y demás. La gente habla de cancelado. El tuit dice pausado. Es decir,
A que se pasa un poquito la moda de The Voice, ¿no? No, yo imagino Sí. que lo que pasa es que debe haber pensado, si encuentro una manera de hacer esto que sea divertida y diferente, lo haré. Lo haré. Si no, pues ya tenemos The Voice. De hecho, de Kojima sabemos dos proyectos. Uno para Microsoft y otro que no sabemos si será para PlayStation o será general. Trabaja con PlayStation, ya ha dicho que trabaja con Sony. No hay, o sea, es decir, no me extrañaría que al igual que Death Stranding fuera un proyecto tipo salgo primero en PlayStation y luego en PC. El otro de Microsoft es un proyecto que quiere aprovechar la nube de Microsoft, el Azure. Que recordemos que el Azure ya tiene muchos años, porque Titanfall 1, que salió en 360, usa Azure en las partidas multijugador. Porque lo que hace es, ¿os acordáis del multijugador de Titanfall? En el que aparte de los jugadores hay multitud de tropas. Todo el tema de tropas lo gestionaba nube y te enviaba los cálculos a la consola, liberando espacio de trabajo. Por lo tanto, me da mucho miedo. Los rumores dicen que el proyecto en nube va a ser un juego de terror, lo cual... ¿Tú ya no lo vas a jugar? Yo no lo voy a jugar, pero al mismo tiempo me da mucha rabia porque Kojima, le podemos criticar muchas cosas, pero ha demostrado que tiene mucha imaginación para crear mecánicas y adaptarlas y hacerlas entretenidas. Si lo junta con algo con la nube, puede salir algo muy bien parido, algo sobre que escribir libros y todo. Recordatorio regular de que la nube son los ordenadores de los demás. Exacto. Pero no me refiero a la nube como, la nube, sino en el sentido de decir, ¿cómo puedes hacer un juego de terror que esté aprovechando computación ajena que se suma a lo que tengas que hacer tú en local? Y eso sería interesante. Y ahora, también os digo que hay mucha gente que no soporta a Kojima y le considera un gilipollas. Vaya. Yo digo que no. Bueno, a lo mejor sí, no le conozco personalmente, no voy a entrar en eso, pero sí sé, y os puedo asegurar, que el mundo está lleno de gilipollas, y eso lo sabemos. De hecho, si entráis a foros, si entráis en comentarios de las web más visitadas... Si entráis en Twitter, en Facebook, si pasáis por la calle y veis a un hooligan... Digamos que la gente que es gilipollas hace... Del gilipollismo su hace bandera. gilipollismo su bandera y los ves venir. Exacto. O sea, ves y dices, mira, un gilipollas a 7 kilómetros de distancia, lo ves. Hay Pues foros, haciendo hay gilipollas. foros enteros que se basan en ser gilipollas. Pero, bueno, dicho, si vas a comentarios de los streamers más populares, también los vais a ver, etcétera, etcétera. También te digo, donde hay a lo mejor mucha gente, hay un margen más grande de que hayan gilipollas. Sí. O sea, es pura estadística. Pues os voy a traer un par de ejemplos de gilipollas. Esta semana Ron Gilbert ha tenido que hacer limpieza en su propio blog, de hecho. En sus palabras, desactivo los comentarios. La gente está siendo molesta y tengo que borrar comentarios con ataques personales. Es el remake este que está haciendo... Bueno, Sí, remake, el no es una- Return to the Monkey Island. que no es un remake, es un juego más de la saga. Es un juego increíble y todo el equipo está muy orgulloso de él. Juégalo o no, pero no le estropees la diversión a los demás. No publicaré más sobre el juego. He perdido la diversión de compartir información. O, en palabras de Dominic Armato, la voz de Guy Bruce Threepwood, Ujú. los comentarios eran un show de mierda y eso eran los que no había moderado. A ver, literal, he visto alguno de los comentarios y literalmente la gente estaba pidiéndole a Ron que se matase porque no le gustaban los gráficos del juego. En serio, chavales. ¿Qué cojones? Perdón, chavales, no creo. Porque yo, o sea, imagino que la gran mayoría de la gente... Hombres que de está- mediana edad. Son gente que ha jugado a los primeros y por tanto deben tener más o menos nuestra edad. Señores, ¿qué cojones os Os pasa? pasa en la puta cabeza. O sea, ¿qué coño os pasa? O sea, no es vuestro juego. Si queréis, os hacéis vuestro propio Monkey Island con casinos y furcias, como diría el señor Bender, ¿vale? Pero dejad tranquilo a quien quiera desarrollar el juego. Haced vuestro juego, pero no le deis, o sea, pero no le digáis a una persona que se mate porque no os gustan los gráficos. A mí me da penita en el sentido de que, a ver, Ron Gilbert dices, también ten en cuenta que cuando tú eres una personalidad pública, algo de esto te va a salpicar siempre, es impepinable. Pero precisamente una persona que no es conocida por su toxicidad como desarrollador, y de hecho es una persona bastante cerrada, o sea, no es muy comunicativa con sus proyectos. Y ahora que por fin se abre a contar un poco porque le mola lo que está haciendo, o sea, en el momento que se abre un poquito y que incluso tiene el blog y es la persona que ha abierto el melón del Monkey Island, ahora está viendo otro melón que es el del que quiere hacer un Maniac Mansion. Lo iba a comentar, que estaban hablando de... Pero bueno, Oye, por partes. Oye, fulanito, ¿qué te parece un remake de Bueno, Maniac? fulanito, pues con el que hizo Maniac Mansion, Sí, el primer original. además del primero, Del que le primero. tengo un cariño súper especial a ese primer Maniac Mansion. Y el otro le responde,
Pues sí, yo creo que se hace en un par de meses. Sí, no, además, es en plan de sí, no, lo hacemos la misma historia, pero con diferentes puzzles, o sea, en plan de casi todos los puzzles diferentes, un personaje jugable nuevo, y es como, hostia, tío. Mato. Es como la primera gran aventura gráfica Y que inviten prácticamente. a George Manic Rosado Bueno, que haga el motor. de hecho, Scum es se inicia ahí. script no sé qué utility for Manic Manic Mansion. Mansion. Sí. Pero bueno, volviendo al tema este que nos ocupa, o sea, para una vez de que un desarrollador como Ron Gilbert, que además es un tío muy interesante, que tiene muchas cosas que contar, se abre un poquito y le llueve esta cantidad de mierda que le ha llovido, es que claro, es para coger directamente y chapar el chiringuito, que es lo que ha hecho él. Sí, Pero la da verdad es mucha que... Bueno, ya sabemos lo que es Internet. Sí, Gilipollas. no es chapar el chiringuito, es que, joder, a los que tendrían que chapar el chiringuito son los otros. El hecho de que no hayan consecuencias para acosar, es decir, el hecho de que a ti te puedan dar cadena perpetua por matar a alguien, pero que no haya absolutamente ninguna consecuencia por inducir al suicidio a alguien a través del acoso colectivo, ¿vale? Que no haya ni una sola consecuencia por acosar a alguien, ¿vale? Es un problema. Porque esta gente, al no haber consecuencias, dicen, bueno, pues como no va a pasar nada si le digo que se muera, ¿sabes? Porque es que literalmente los mensajes que he visto eran así. Pero es que además es por un motivo ridículo, que es porque no te gusta el estilo gráfico que ha elegido el autor del juego para su juego. O sea, no para yo qué sé, tus cosas, no, para su juego que es de él. Sí. Y además que te digo una cosa, que tampoco, o sea, a mí personalmente me gusta, pero bueno, es una cuestión de gustos, te puede gustar o no. Pero es que si no te gusta, Pues no te lo compres. No te lo compras y punto. No tiene más. Aparte, el juego no ha salido. No. Esperemos a que salga. Esperamos a que salga. Y además que pueden pasar muchas cosas, o sea, todavía está en proceso de preproducción, ni siquiera, no están, no sé, es que Me pone puede muy cambiar mal tanto. todo esto. Sí. Claro que por descontado, si eres mujer lo tienes aún peor. Estelle Tigani, productora de cinemáticas de God of War Ragnarok, tuvo que comentar en Twitter: consejo profesional. Enviarme fotopollas preguntando la fecha de salida de God of War Ragnarok no va a lograr, ciertamente, que revele la fecha de lanzamiento. Para la gente que lo está haciendo, ¿os ha funcionado alguna vez esto? Es que ni siquiera le veo sentido. Es decir, de hecho, Cory Barlog, el director del juego original, retuiteó el mensaje de su productora citando el siguiente texto: estáis de puta broma, no puedo creer que tenga que deciros esto. Pero no enviéis putas fotopollas a nadie de este equipo o de esta industria en general. Están dejándose el culo para que algunos de vosotros podráis disfrutar. Mostrad un poco de jodido respeto. Por cierto, nota personal. Ni a nadie de la industria del videojuego, ni a nadie en Ni general. nadie en general, a no ser que sea consentido lo que sea. Pero vamos, que... Claro, no, pero eso que es una... son cosas de cajón. Es una joder. relación de pareja consentida que sabes que además Claro. no vas a ponerlas en peligro a otra persona. Pues bien, eso es una cosa, relación de personajes, de personas Que tú entre dices, ellas. esto pasa por ahí. A ver, yo tengo amigas que me comentan precisamente de que gente random, a lo mejor en perfiles de, yo qué sé, de Badoo, Tinder, etcétera, lo primero que hacen es, hola, ¿qué tal? Fotopolla. Yo es que nunca he entendido el sentido. Eso no te funciona. Es que es de lógica. O sea, tienen que faltar neuronas para pensar que si envías una polla, automáticamente... Ya está, es todo Ya está. hecho. No sé. Pero Hay un proceso lógico ahí que se ha que se perdido. nos escapa, no sé. Mira, Sí. yo hay una cosa, los hombres tenemos muchos atractivos. La polla no es la parte más atractiva del cuerpo. Es divertida, pero no es la parte más atractiva del cuerpo. ¿Quién piensa, voy a pasar esto y va a ser o sea, Supongo que gente que ha visto mucho cine porno. sí, que solo se alimenta, o sea, Pero es que no. Me niego a creer que alguien que vea cine porno y la neurona no llegue para pensar, me parece muy bien, pero esto es porno y va dedicado a esto. No es real, no es la vida real. Es que me niego a creerlo. ¿Estamos analizando el proceso mental de alguien que envía una fotopolla random por internet? Mira, a toda la gente que se dedica a ser tóxica por los loles, os dejo vuestro himno oficial cantado por el niño del ukelele. Eres gilipollas, eres gilipollas, eres gili, 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 po, 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 po. Eres gilipollas, eres gilipollas, eres gili, 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 po, 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 po. No veas los Beatles como están, ¿no? Sí. Lion dice en el chat: hola Gaven, ¿cuándo sale Half-Life 3 y 3 berenjenas? yo he de decir que saben Lejotitas. crepan darme fotopollas que sean fotos de gallinas haciendo cosas cookies. Sí. Por Sí. favor. Yo quiero fotoganso. Ahí También te sí digo que a yo lo que mejor triunfas También te conmigo, digo ¿eh? yo que las gallinas son muy hijas de puta, ¿eh? Sí. Que soy desde hace Pero años... esa falta gratuita a las gallinas. Que sepas que, En general los animales son Ofendiendo bastante... colectivos en Game Over también. En las general gallinas. los animales son bastante hijos de puta. que sepas que las gallinas es lo más parecido que veremos en nuestra vida a un velociraptor.
Eso también es verdad. Oye, un Untitled Goose Game, pero con gallinas, o sea, una secuela protagonizada por gallinas estaría muy bien. Son animales muy sociables. Bueno, sí, necesitan vivir en comunidad. Lo dicho, él o la usuaria Lana Luz en Reddit, no sé si es chico o chica, es un o una gran fan de League of Legends. Participa a menudo en su subreddit y la última de sus publicaciones ha sido una crítica bastante pormenorizada de todos los eventos de LoL. En un artículo de más de 2.500 palabras, que ya os digo que es lo que... Es incluso un poquito más de lo que cuando es profesional y te piden un artículo para una revista o un blog, suelen ser 2.000 palabras, acompañado además, maquetado fantásticamente, con imágenes para acompañar y dar más información y demás, relata los casi 15 años de la historia de dichos eventos y cómo se ha ido todo diluyendo en hablar cada vez menos del lore y más de vender skins. De hecho, comentaba que los últimos eventos directamente, si no compras skins no puedes participar. Y como la mayoría de gente no compra porque es un free to play, básicamente los eventos están excluyendo en sus palabras, porque no sé si esto está mirando en algún lado, al 95% de tu base de jugadores. Y no ha pasado desapercibido, para empezar porque LoL es un gigante, es un monstruo y obviamente es un fandom enorme. Pero es que además, Mark Merrill, presidente y director de marketing de Riot Games, ha respondido al artículo este que ha escrito con es un artículo increíble. ¿Te interesa trabajar? Deberíamos hablar. Que no sé yo si Nalanus tiene ahora un puesto en Riot o un espacio reservado en el fondo del río Yangtze. Está durmiendo con los peces. Exacto. Ya, si sabemos algo, ya os lo diremos. Yo con esto me doy cuenta de una cosa. Siempre hablamos de los niños rata del LoL y no sé qué. El juego tiene más de 15 años. Es 2009, me parece. No llega a 15, pero estamos cerca. O sea, estamos hablando de que ya no son niños rata la gente que... O sea, la gente que se ha criado con este juego ya tiene una edad. A ver, si miras Twitch ahora mismo, y no te digo ya no, España o América y tal. Claro, la gente que está viendo, no te voy a decir la gente que... Porque hay mucha gente de 25, 30, 35, que, incluso 40, 45, que es profesional de streamer. Pero la gente que lo está viendo, que suelen ser ya pues 15, 18, 20 años, para ellos, LOL, Call of Duty, pero Call of Duty el multijugador, no el Warzone, y demás, son juegos que jugaban en su infancia. Son juegos de cuando ellos eran niños. Porque todo eso de los niños rata, esa fama viene del 2000, cuando empezó el 360, el 2007, cuando empezamos por primera vez a que masivamente los jugadores de consola tuviéramos un micrófono, tuviéramos una conexión online y estuviéramos jugando todos y hablando entre todos. Y fue cuando salió Niño Rata. Eso fue hace 3 generaciones. Eso hace más de 15 años, realmente. Al respecto de lo que has dicho tú, Alex, que sepas que me ha hecho mucha gracia saber que la gente... Cuando yo venía a la radio, hace muchos años, trabajaba en un cibercafé. ¿Sí? Hace como 15 años. No, 20. No, 15 o 17 años. Más porque estamos hablando de la época... Que fue cuando salió el Half-Life 2. Sí, estamos hablando de pre-Doom 3. Sí, vale. Me ha sorprendido gratamente ver que algunos de los chavales que jugaban allí ahora están sacando videojuegos. De hecho, hace poco uno de los comillas, porque en realidad era una persona maravillosa, niños rata que jugaban por allí, ha terminado su Kickstarter con éxito del juego Axolot. Sí, lo he visto. Axolot. ¿Sabes los axolotes? Sí, sí. Con una K. Creo que he visto imágenes o algo. Sí, lo he visto. Sí, es bastante popular. pues este chaval estaba al menos uno de los del equipo, porque creo que es un equipo relativamente grande, era uno de los que estaba en el cibercafé, que jugaban al WoW y que jugaban al Counter-Strike. El Counter-Strike pre-Global Offensive, ¿eh? Pre-Global Cuando era un mod. Sí. Así que sí, toda esa gente... Pues eso, que me alegra gratamente decir que algunos de estos evolucionan muy positivamente. Sí. Y segundo, Riot, una de las cosas que lleva haciendo hace unos años, lo que pasa es que creo que la pandemia le bloqueó un poco esto, era que quería, de hecho, a profundizar más en el lore, y lo que hizo es que en vez de concentrar el lore en League of Legends, en el juego en sí, lo que ha hecho es sacar la parte del lore en videojuegos separados. Contactó con productoras independientes para que hiciesen juegos basados en el LoL, pero con énfasis en la historia y no con énfasis en desarrollar la historia. Y de hecho de esta iniciativa también salió Arcane. Y de hecho Valorant, que es uno de los juegos ahora mismo más populares, es del universo LoL.
Es decir, realmente sí. Valorant, el que era tipo también Hearthstone, que no me recuerdo el nombre, que también se puso muy de moda en Twitch no hace tanto. No recuerdo cuál era. Es que yo tampoco me acuerdo el nombre, pero bueno, es seguro que la gente Que Valorant se ha investiga- comido. El Sí. resto de proyectos del universo LoL se os ha comido Valorant por algún motivo. Pues supongo que porque... Bueno, eso- porque es lo el sustituto de No, Overwatch. y qué es lo que te digo, que la pandemia se comió gran parte de ese presupuesto, curiosamente. Que muchas de las, simplemente, pues muchas de las iniciativas petaron porque la pandemia se lo disrumpió todo. Y a nivel de lore, la serie de Arcane está muy bien. Pero, por ejemplo, muy bien. sé que, por ejemplo, había, en otras cosas, había una aventura gráfica en proceso. De este estilo, del nuevo estilo, del estilo este de, bueno, del nuevo estilo. De la... ¿cómo se- Telltale o- Sí, una tipo Tales, de esta... De ese tipo Tales Telltale, of. de... Sí. o Tales of, sí. Sí. Bueno, lo que es las aventuras gráficas modernas, de que tú cliques directamente sobre los objetos y no sobre cajas de texto. Sí, bueno, pues es un poco lo que ha ocurrido, no sé. Esperemos que le vaya bien a la chica al chico o chica esta. Por cierto, lo que sí que os digo de pasarlo mal es tener que sufrir el drifting de los Joy-Con de Nintendo Switch. Déjà vu, na, 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 na. Na, 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 na. En el Mario Kart voy girando. Dorifto, Mario Kart Dorifto. Lo cierto es que el problema es grande. Es muy grande. Es excesivamente grande. Es Como el canelón de Kojima. No, Sí. Es como el chiste de la escena esta de Austin Powers 2. De cuando van enlazando. Hablando de cosas viejas que huelen a canalón. Sí, exacto. es un po... John. Y os lo puedo decir con números. Porque la organización británica de control Witch ha calculado que el 40% de los Joy-Con sufren de este problema. Ojo, organización británica, obviamente, centrado en el territorio inglés. Lo siento, pero cuando has dicho esto me acabo de imaginar el típico anuncio de televisión. Hola, soy el doctor Tito y vengo a deciros que el 40% de la población sufre de disfunción. Más o menos. Lo dicho, el 40% de los Joy-Con sufren este problema. El 40% estamos hablando que es casi la mitad, ¿eh? Que es que me hace mucha gracia porque muchos titulares son 2 de cada 5 y no parece tan grave. O no. Es casi, o sea, tienes un 50% de posibilidad que te toque y tienes 2 Joy-Cons. Así que... Y además, más de la mitad, el 57%, lo sufre durante el primer año de vida. Nintendo, al menos en Europa, ofrece 2 años de garantía para solventar cualquier problema y, obviamente, el problema del drifting está incluido. Pero la mitad de los que sufrió el problema del drifting prefirió cambiarlos por su cuenta antes de contactar con Nintendo. Y del otro 50%, los que sí contactaron con Nintendo, el 80% recibieron un Joy-Con nuevo, pero el 20% restante lo recibieron reparado. Witch cree que Nintendo debe realizar una investigación en profundidad de este problema y publicar abiertamente los resultados de dicha investigación, además de ofrecer una garantía absoluta de cambiar los mandos afectados por este problema a cualquier usuario sin importar desde cuándo tiene la consola, que os recuerdo que salió en 2017. Eso te iba a decir yo, que tampoco tiene tantos años la consola. 5. 5, pero bueno. Como para cambiar ya de generación casi, ¿eh? Pues sí. Nintendo, por su parte, ha respondido lo siguiente. Nintendo. El porcentaje de Joy-Con que han informado tener problemas con el stick analógico en el pasado es pequeño. ¡Pequeño mis cojones! Y hemos estado realizando continuas mejoras en el stick analógico del Joy-Con desde su lanzamiento en 2017. ¡Lo habéis hecho más frágil! Esperamos que todo nuestro hardware funcione como se espera Mis cojones. y si falla cualquier cosa, animamos siempre a los consumidores a contactar con el servicio de asistente al consumidor, ¡Que nos va a ignorar! que estarán encantados de resolver cualquier problema presentado con los sticks analógicos de los Joy-Con, incluyendo algunos casos donde la garantía pudiera no ¿Ha aplicarse. pensado en metérselo por él? Es una respuesta muy light, teniendo en cuenta que la Comisión Europea ya abrió una investigación sobre el drifting de los Joy-Con tras recibir más de 25.000 quejas de consumidores. Es que, a ver, si tú calculas la cantidad de Switches que se han vendido... Es que ya me imagino a Nintendo diciendo: es que la culpa es de los consumidores que lo usan demasiado fuerte. O que lo usan. O que lo Lo usan. usan directamente. ¿Por qué usan nuestros productos? No hemos tenido este problema en Japón. ¿Por qué no usan el sensor de movimiento? Eso. ¿Por qué no lo convierten en la Wii? ¿Ves? En la Wii no tenía drifting. ¿Por qué? Porque hacías el gilipollas moviendo las manos. Eso no, lo de mover las manos como no era lo de... El Kinect. El Kinect. Sí, bueno, pero con el... Ahí movías el cuerpo entero, como un gilipollas, pero lo movías entero. Exacto. Aunque siempre me quedé con las ganas de tener el Dance Central, ¿eh? Y mira que ese estaba chulo.
Por cierto, me dice Mercurión que Valorant no tiene relación con el universo LoL, son dos mundos distintos. Yo tenía entendido que no, que sí que eran. A ver, yo no lo parte sé, del pero universo. yo diría que no. Bueno, a ver, tú te has tirado el triple y para adelante con ello, pero me parece que... Yo juraría que Valorant salió de ese... Ah, mira. Que nos lo aclaren en el chat. Valorant es el único que no lo es. O sea, la ha cagado. La ha cagado. Fe de ratas. Oye, que... Menos mal que tenemos a Julio en el chat ahí. Con Julio la y gente. Mercurión. Julio y Mercurión sí, han sí. dicho que sí. Julio podría hacer una sección del LOL entera, creo. Julio, Porque tú cuando estás han diciendo- dicho lo del artículo de 25.000 palabras, no sé qué tal, maquetado con fotos y tal, no sé por qué me ha venido en la cabeza Julio, por algún motivo. Por- Guiones. Ah, 2015. Sus sí. guiones. Habló la sartén al cazo, no te jodes. Sí, hablas Bueno, a ver. o sea, que tus acumuladores que tienen como 10.000 palabras. Bueno, pero lo bueno es que yo los reaprovecho, como los canalones de este programa. Mira, Alejandro Trenado dice, yo mandé a reparar mis Joy-Con 3 veces en 2 años de la garantía. En serie Nintendo. ¿Y siguen teniendo A mí, Dorifto? a mí lo que me Andrés, sucede es Alejandro. que creo que como uso tanto el mando Pro porque lo uso en la tele, Sí. probablemente mi Joy-Con no funcione y no me he dado cuenta porque no los uso casi. Creo que tendría... Mis Joy-Con no se han estropeado porque como no los uso. Exacto. Creo que Nintendo tendría que ponerse muy si no serio y tiene hacer una Switch. solución definitiva al respecto. Empezamos ya a pisar un poquito del queso de este por encima gratinado. El requesón. Exacto, la noticia está de las Joy-Con ya llevaba un par de semanas en el guión. Ya empezamos a... Vamos a ver, y esto ya llevaba como cerca de un mes. Ya llegamos a las noticias de más que cariño, ternurita. Porque ya Sí. tanto tiempo en el guión que es que... Hay dan algunas cariño. que aquí la gente dice que les daría un abracito y todo. Sega ha anunciado por sorpresa una Mega Drive Mini 2, la venganza. La verganza. El retorno. Saldrá en Japón en octubre y contará con 50 títulos que no solo van a ser las ROMs de los cartuchos como fue el caso anterior, sino también productos mucho más complejos como Virtual Racing, que recordemos necesitaba un chip matemático para poder reproducir el juego, o juegos de Mega CD. No sé si estará el infame Night Trap. Pues sí, por favor. Night Trap. No creo que lo incluyan, la verdad. A ver, hubo el O Seward Shark. remaster este que pasó un poco sin pena ni gloria, Sí. pero que la gente pedía, pero una vez que salió luego nadie... Como lo de Morbius en Como lo de Morbius Como en lo de cine. Morbius en como el Shenmue 3. Uy. Pero bueno, he dicho, Night Trap no sé si estará, pero sí va a estar Sonic CD y eso siempre es bien. Que eso es un juego de los de que a veces costaba ver. Para los que os preguntáis por qué lanza una nueva Mega Drive en vez de sacar una Saturn Mini o Eso, una eso. Dreamcast Mini, Y saco, ¿por qué no sacan una Saturn Mini o una Dreamcast Mini? pues Eso, es que, Isaco. Hombre, hola, señor Tío. Cine. es que no es que no quieran, ¿Ha empezado ya la audición? es que no pueden. Yosuke Ya. Okunari, productor de hardware en Sega, comentó que el hardware disponible para fabricar una Mega Drive Mini no puede correr los juegos de Saturn y que fabricar los chips necesarios en plena pandemia hubiera sido caro, muy caro, tanto que podría incluso equipararse al de una consola actual. Uno de los problemas principales es que no hay una buena emulación de Saturn desarrollada. Empieza a haber empieza a haber buenos emuladores de Saturn, pero hemos tardado muchos años en conseguir emular los DSPs y siguen teniendo problemas de rendimiento. Y aunque no quieran reconocerlo, la gran mayoría de desarrolladores de consolas que están sacando versiones mini se están aprovechando en mayor o menor medida de las plataformas de emulación existentes. O sea, no necesariamente las usan directamente, no es que cojan el proyecto open source y lo traduzcan, pero, por ejemplo, sabemos que los emuladores de Nintendo están usando el formato que los programadores de emuladores empezaron a usar en los años cuando empezaron a sacar los primeros emuladores, porque para qué cambiar lo que ya funciona y existe. Y claro, si no hay una buena base de Saturn, no una base optimizada, pues no van a poder sacar una Saturn Mini. Y lo mismo, y la Dreamcast, concretamente, lo que estoy viendo yo es que sí que hay más o menos emuladores decentes, pero que requieren un ordenador potente. Digamos que una Raspberry Pi 4 puede con problemas. Entonces, desarrollar un emulador desde cero, aún basándose en las aceleraciones existentes, requeriría algo del tamaño de una Raspberry Pi Mini, que recordando el precio más o menos de una Raspberry Pi y recordando el precio de las consolas mini, no es factible. No. Porque al final lo que te gusta es, aparte que pueda emularla, que sea la consola en pequeñito. O sea, lo que es la carcasa,
Iba a decir el mueble, pero el mueble no, el mueble es de arcade. No, pero sí que sea la consola, pero en pequeñito y tal. Entonces, eso también supongo que tiene su coste de producción y de hecho, no es fácil. Para la primera Mega Drive Mini, Ujú. solo para Japón, sacaron unos accesorios que eran el Mega CD1 Ujú. y 32X. y creo que el 32X, sí. Y podías hacer la torre esa sí. de No, el Mega del CD1 o infierno. Mega CD2, no me acuerdo. Pero sí, podías hacer la torre. No, el 1. Era El que era cuadrado, el que era rectangular Sí. y se ponía debajo de la El consola. asunto es, eran puramente estéticos. No, Ujú. no tenía ninguna funcionalidad. Pero, y esto lo hicieron adrede porque lo sabían, si tú cogías y los desmontabas, dentro habían dejado un cartoncito pues con un CD y una placa de circuitos, rollo de, te venía ahí el regalito. Ajá. Pero bueno, todavía hay esperanzas de que aquí unos años sí que tengamos eso, pues es una Saturn Mini, una Dreamcast Mini. Probablemente por estos motivos no haya una Nintendo 64 Mini. Yo Ahora pensaba que a esas mismo. alturas se podría hacer una Saturn, pensaba, pero igual vosotros que sabéis más No, del es tema... lo que te digo. El problema de esa. O sea, una Nintendo 64, probablemente. Ujú. Porque la emulación de Nintendo 64 sí que está muy madura. Y Nintendo además tiene un emulador propio. Ujú. Que el problema sería portarlo a una plataforma más económica. Porque el gran problema ahora mismo es la limitación de que requiere. O sea, todas estas consolas requieren aceleración 3D. Lo cual quiere decir que cualquier chip que pongas tiene que tener ya un acelerador 3D. Normalmente estos chips, digamos que el precio de venta al público mínimo tendría que ser de 80 para arriba. Ujú. Y eso ya pone a estas consolas Claro. fuera del rango de lo que les gustaría a ellos. Que también hay que decir una cosa, Nintendo lleva con la emulación del 64 desde los tiempos de la GameCube, porque el Zelda de GameCube ya te traía un disco con la emulación de los dos Zeldas de 64 y demás, pero recuerdo a Modern Vintage Gaming y otros youtubers decir que a medida que han salido la emulación de la Cube, la emulación en la Wii, la emulación en la Wii U y la emulación en Switch, cada vez la emulación ha ido a peor. No es que haya ido a peor, es que no han podido traducir. O sea, el motor que tenían para emular la Nintendo 64 en la Transparencias. Cube no era compatible con el que tenían. Mira, como dicen en el chat, a ver cuándo sacan una PlayStation 5 Mini que la que tiene no le cabe en el mueble. Pues a suerte que la tienes tú. Hablando del 64, yo ayer estuve jugando en la Switch al Mario Kart de la 64 porque no tengo el de la Switch y yo no noté mucho. De hecho, me pareció que iba bastante real a como recuerdo yo cómo se jugaba. No, el problema no es tanto el tema del frame rate. Dicen, sí que he leído algunas quejas, sobre todo al principio, ahora puede que esté parcheado. Al principio, sobre todo en el Mario Kart, hay algunos temas de que el sonido no entraba cuando debía y cosas similares, pero es sobre todo más tema de transparencias y juegos con la niebla, ese tipo de cosas que no termina de procesarlo bien. Por el lado bueno y terminando ya con la turra técnica, lo bueno del emulador de Switch de Nintendo 64 es que la Switch es una plataforma ARM, lo cual hará que sea mucho más fácil portar, porque casi todos estos chips que vienen de China y que alimentan nuestras consolas mini son básicamente chips ARM. Con lo cual es muy probable que podamos ver... O sea, yo veo más probable que veamos una Nintendo 64 Mini en el futuro que no una Saturn Mini, que requiere primero que Sega desarrolle un emulador propio. O sea, eso ya para empezar. O sea, básicamente yo creo que no ha habido una 64 Mini por un tema de la pandemia. Que eso ha ralentizado todo, el tema de los stocks. O sea, no me creo que Nintendo la tenía ya medio preparada. No Ya- sé yo, ya- Nintendo es ya- tan rara. Sí, ya te digo que lo que dice Isako también es cierto. El emulador de ARM le falta un hervor todavía. Y además es lo que os comento. Casi todos estos emuladores requerirán aceleración 3D. Y los chips de aceleración 3D han bajado de precio, pero siguen estando por encima de lo que el consumidor medio espera que debe costar una Mini. También Nintendo, os recuerdo que ve esto como juguetes. Cuando sacó la NES Mini no se esperaba que la gente le interesara tanto. Era simplemente vamos a sacar esto, venderlo todas las existencias y a otra cosa mariposa, y de repente la gente se volvió loquísima porque lo había hecho Nintendo, entonces de repente llegó la moda de las minis. Y además, ahora Nintendo tiene otras cosas en paralelo, que son las Game & Watch minis, que en mi opinión, a ver, vale, son juguetes, sí, pero lo hace muy bien. Las Game & Watch minis no son una cosa cutre, están muy bien hechas. El del Zelda, por ejemplo, te viene con el de Game Boy, te viene con emulación, te viene con un minijuego extra, hasta la propia caja está pensada para que puedas ponerla
así como, inclinada, Ujú. como exhibición, y puedas ocultar un cable para que se mantenga alimentada. Es decir, entonces, claro, está como sacando estas cosas en paralelo y hasta que no quema una no pasa la siguiente. En parte, pandemia y demás, son cosas que sí, que afectan, pero también creo que está esperando a que la gente se aburra de la Game & Watch de Zelda para sacar el siguiente juguetito que queramos ir a comprar todos como locos. Bueno, a ver si Sega se anima y ya que dice que no hace una de estas porque es como hacer una consola directamente, a ver si Sí. hace una Dreamcast 2. Ahora, también te digo, es que saldría muy caro hacer una Dreamcast o una Saturn Mini, pero, y esto sí que es noticia de esta semana, para la Mega Drive Mini 2, aparte, va a salir el Cyber Stick, que es un mando para la consola, un joystick. ¿De hockey? O... Casi. Es un joystick enorme con una palanca de estas como como las simulaciones de los simuladores de vuelo. sí, como... Sí, vale. Sí. Ujú. Pues eso, te permite más inmersión en juegos como Afterburner, que vendrán aquí en la Mega Drive Mini 2. Vale casi el doble que la Mega Drive Mini 2. Ya, pero por qué? el coste de desarrollo del Cyber Stick será probablemente mucho más bajo. Probablemente, aunque dicen, estamos cogiendo las técnicas de fabricación de los 90, las hemos estudiado. Es decir, plástico barato, No tiene por qué. ¿no? No, de hecho, lo que pasa es, los Cybersticks estos habitualmente solían estar reforzados con aluminio. O sea, solían tener un centro de aluminio con micro switches y sí, la parte de fuera obviamente era plástico. Pero de hecho el plástico barato es más una cosa de hoy en día. Tenemos la idea esta de que el plástico era malo, porque claro, vemos estas consolas o sea, Amarillarse. y todo eso. amarillarse y además el plástico con el tiempo se hace más frágil, con lo cual tenemos la idea esta de que, joder, es que casi todas las consolas que tengo de este estilo están agrietadas, pero es que el plástico con el tiempo se degrada. Ujú. ¿Pero vosotros lo veis como una cosa que se va a vender mucho? No, ¿Esto? no, por eso no. lo venden aparte y lo venden Ya. al doble. Es decir, no es un Lo buen... veo muy, no es- muy concreto a esto, ver, muy particular. no es un buen baremo traducir los precios Y muy porque, japonés, muy porque, japonés, exacto. porque primero los niveles de Particular vida son... japonés. ¿Puedo? Sí, perdón. No. No es un buen... ¿Qué es no esto? es ¿Un un buen programa de baremo. radio en el que respetamos el turno de palabra de los demás? ¡Que os calléis! No es un buen baremo traducir directamente... temporada. No es un buen baremo traducir directamente los precios, niveles diferentes de vida, diferentes impuestos, diferentes leyes. Hay que asumir las tasas de importación, de aduanas, de permisos de venta, etcétera, etcétera. Pero el equivalente de la Mega Drive Mini 2 son 71 euros. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 150 euros extras por el Cyber Stick. Entonces es una cosa tan de fanático, aunque en el fondo las minis son un poco de fanático, que obviamente ahí no van a ir a pérdida. Seguro que nadie ya lo tiene. Pues tendrá el Cyber Stick original. Nai, amigo del programa, gran seguero, mejor persona. Hace un tiempo que os hablamos cómo el gobierno español había creado una biblioteca del videojuego, y esto te interesa porque precisamente la última vez que lo hablamos estabas tú y propusiste lo que voy a comentar ahora. Al igual que pasa con el cine, la idea es crear un lugar donde siempre existe una copia física de cada producto, pero nos preguntábamos, hombre, si esto era posible hacerlo realidad con el tema videojuegos. Pues parece ser que sí, porque ahora sabemos que la ley que entra en vigor en el 2 de enero de 2023 exigirá a cualquier videojuego que se edite en España que reciba una copia a catalogar y almacenar en las oficinas de la Biblioteca Nacional. Y cuando digo que se edite no me refiero a que sea un juego español o que tenga un productor español, que salga en el territorio nacional. Si sale a la venta en España, y recordemos, Europa, si sale a la venta en Europa, en 99% de las veces saldrá oficialmente el producto en España, estará obligado a entregar una copia. Si el juego sale en formato físico, o tiene una copia en formato físico, es muy fácil. Es entregar una copia del mismo. Pero ¿qué ocurre para todos aquellos títulos que solo dispongan formato digital? Pues deberán dejar el juego base en formato físico, ya sea en un CD, en un DVD, en una memoria USB, etcétera, en cualquiera de las oficinas de la Biblioteca Nacional que a lo largo del territorio. Me pregunto cómo va a hacer la Biblioteca Nacional para recoger los juegos de iPhone. Buena pregunta esa. Buena pregunta del tema móvil. Sí. Bueno, a ver, es obviamente tiene que Porque enviarles en un Android, USB, en pero... Android es fácil porque como tú puedes hacer seed loading, tú puedes descargar los APKs.
Sí. Pero en iPhone, que es un formato propietario, que el sistema está encriptado y que Apple evidentemente no quiere que suelte prenda, el desarrollador debería compilar una copia de debug específicamente para poder entregar el juego. ¿Sabes lo que ocurre? Que si se trata de juegos de PC o consola, son mercados mucho más regulados y mucho más controlados y por lo tanto es relativamente fácil que un publisher tenga en su proceso automático de hacer una compilación en un stick USB y llevarlo. Pero en móvil sí que es cierto que la gran mayoría es un campo anárquico. Acabo de imaginarme yendo a la Biblioteca Nacional a pedir una copia. Por favor, ¿tiene usted una copia de Fart Simulator? Es el famoso juego de iPhone en el que usted podía pulsar un botón y que sonase un sonoro pedo. Pues sí. Eso sí, no es necesario que dicha copia esté actualizada, así que parches, DLCs, todo eso queda fuera de la legislación. Solo una copia del juego base. Que en el caso de Tony Hawk, el Tony Hawk 5, significa que solo guardarían el tutorial, porque es lo que sacaron en disco. El juego completo no estaba en el disco. Mi duda existencial es... Aquí ya entramos en el debate de diferenciamos los DLCs, porque hay DLCs que son prácticamente cambiar el juego o añadir partes, juegos nuevos. Aquí entraríamos en un debate bastante Ya, turbio. pero no, la idea es el juego base. Más que nada, también lo entiendo porque prácticamente todos los juegos, incluso los de un jugador, reciben parches constantemente, reciben ampliaciones, reciben pequeñas mejoras. Y hoy día el diseño de videojuegos está ya muy pensado para que... cada vez más no se puede, incluso los juegos de un jugador no pueden vivir del día de lanzamiento. Entonces, ¿qué se hace mucho? La campaña de que tú sales el juego, pero durante los siguientes meses vas a ir sacando mejoras y pequeñas ampliaciones que lo mantengan relativamente popular. Y que entonces cada vez que salga un parche de estos, nuevas personas estén jugando, por lo tanto, amigos de esas personas dirán, ese juego que me contaste, me lo voy a comprar ahora. Bueno, A ver, que el tema es un sitio, la idea es un sitio donde están todos los juegos catalogados que van saliendo al mercado. Tampoco es que tengas la copia al 100% No, claro. jugable con todos los DLCs, expansiones. No, es simplemente un tema de, más que de control, no, de catalogación. Bueno, igual que en la antigua Alejandría había la biblioteca donde estaban todos los libros, había una copia en teoría de cualquier manuscrito escrito. Creo que más leyenda ¿Vale? que otra cosa, pero... Sí, es más leyenda que otra cosa, pero es bonito, ¿vale? Tener algo así. Es decir, un sitio donde está documentado y además tienes una copia, aunque sea de la base, de todo videojuego que ha pisado el territorio español. Por ejemplo. Exacto. Sí que es cierto que obviamente esto no va a hacer que el 100% de videojuegos queden preservados, pero oye, si empujamos el porcentaje hacia arriba, oye... Pero ayudará bastante. Ayudará bastante. A mí me parece una ley interesante, pero que se ha quedado rápidamente obsoleta. Por el juego como servicio y demás. Porque yo me he mirado un poco el borrador y hay cosas que no incorpora. Y, hay cosas que no contempla. Y entiendo por qué. Porque hay cosas ahí de copyright que son muy chungas y tal. Pero si es un juego online, no incluye que depositen una copia del servidor, del código del servidor. Con lo cual, no puedes recuperar el juego aunque tengas una copia. Si no contempla con certeza cómo se tiene que... cómo se depositan los juegos móviles. No contempla... pues eso, que los parches a lo mejor cambien la funcionalidad del juego de tal manera que sea injugable en una versión moderna. Vamos, que es un buen comienzo. Exacto. Si se hubiese hecho hace 5 años, esta ley habría sido cojonuda. Ya. Pero ahora ahora tiene mucho que ponerse... Pero también tenemos esta manía de pensar tiene que estar bien hecho, oh Dios mío, para hacerlo mal, no lo hago. No. Tiene que empezarse. No, es un buen comienzo. Pero van a tener que hacer cambios ya. Y eso es lento. Piensa que la idea, sobre todo, es esta. La de juegos que se han perdido el código y no se han podido recuperar luego para hacer una versión nueva ni nada, porque resulta que ese código estaba en un armario y se ha perdido o lo tiene quién sabe quién. Sí, Entonces, sí. es un poco intentar evitar eso. Que sí que es verdad que hay cosas más actuales que no han tenido en cuenta, pero es un inicio, es unos primeros pasos. Es empezar. Entonces, cuanto antes empiecen, de hecho, antes llegarán a estos problemas que tú dices y antes lo resolverán. Pero es que fíjate lo que tú estás diciendo. Juegos que se ha perdido porque el código está en un armario. Por ¿De ejemplo. qué estamos hablando? De Pero juegos de estamos hace 40 años. Claro, pues es lo que te digo, pero es que esta iniciativa es bastante tradicional en ese sentido, Sí, ¿vale? sí. Entonces, poco a poco se darán cuenta, por ejemplo, pues eso, de los juegos como servicios, de las cosas digitales. Pero es que claro, es precisamente eso.
un armario donde alguien pueda encontrar los juegos luego. O sea, no deja de ser patrimonio de la humanidad y cultura. Sega. Sí. Venga. Literalmente pasó eso en Sega. Es que es eso, ese es el problema. Si no hay una institución que se encargue de preservar estas cosas, las empresas no lo van a hacer. No. O sea, y me la pela el puto copyright. O sea, que esté guardado en una biblioteca y solo pueden acceder gente que se dedica a estudiar, vale, perfecto. O sea, que no pueda acceder la población general, porque así no hay conflictos de copyright. Pero a veces la gente es demasiado protectora con cosas que no dejan de ser cultura. En el momento en que sueltas un juego al mercado, ese juego forma parte de la humanidad y no solo de ti. Qué bonito. En fin. Habrá que ver. Lo que también está empezando ahora, y las empresas están fijando muchísimo, es el mercado de Oriente Medio. Está creciendo mucho. Y últimamente hemos estado hablando de las inversiones de Arabia Saudí en el mundo del videojuego. La última de todas, que no la sabíamos, era la del grupo Embracer. El grupo este, pues, sabéis que últimamente está siendo muy a la moda porque precisamente todo el mundo dice, ¿quiénes son estos? Hostias, lo que tienen. Últimamente fue noticia porque se hizo con un pastel muy jugoso. Bueno, últimamente, esta noticia tiene sus meses ya, ¿eh? Pero bueno. Embracer no eran unos suecos o no Sí, sé qué. sí, no, de hecho es muy interesante porque lo que afirman que están haciendo es sus empresas no ponen Embracer por ninguna parte porque quieren que sigan siendo empresas independientes con un hilo de colaboración entre ellas. Es decir, que todos los estudios que forman parte del grupo Embracer, recordemos que los últimos fueron los de Square Enix, Eidos, consiguió más de 50 licencias, incluyendo Tomb Raider, Deus Ex, Thief y demás. Sí. Lo que quiere es que colaboren entre ellas. Es decir, que puedan entre ellas ayudarse y demás, crear un ecosistema bastante interesante. El asunto es que, bueno, Arabia Saudí ha invertido en Embracer. Al igual que ha invertido en Nintendo, al igual que ha comprado SNK, etcétera, etcétera. Embracer ha comentado que esta inversión no va a modificar la forma en la que la compañía dirige sus empresas. Defiende que los principios de inclusión, de libertad, de humanidad y de apertura de miras son fundamentales y que estas visiones también se aplicarán en los nuevos territorios de Oriente Medio donde planean introducirse. En Oriente Medio, donde precisamente todo esto funciona perfectamente. Cuando has de Claro, remarcar eso libertad. después de que alguien meta pasta, Sí. sospecha. También hay que decir que Arabia Saudí ha invertido 1.000 millones de dólares y ha recibido el 8,1% del capital de la empresa y el 5% del poder de voto. Así que Podríamos decir que ha pedido $1 billón. Está diciendo que tiene más poder de voto que en su propio país. sí. Y para terminar, me voy a guardar, ya os lo digo, para los que nos miréis en YouTube podéis ver que me estoy saltando páginas. Vamos a sacar la noticia de los canalones de verdad. Sí, no. Creo que va a haber la semana que viene un poquito más de canelón. Sobra canelón del canelón. Exacto. O sea, tú coges el canelón, lo Sí, trituras y luego claro. lo usas de relleno para otro canelón Pues nuevo. San Esteban. Exacto. Power On es el documental que recoge la historia de Xbox. Ha comentado, traducción, comentó hace muchos meses, Este canelón huele El- mucho a rancio. el ya. origen de las famosas 3 luces rojas. Sí. ¿Os acordáis de las 360 y las 3 luces rojas? Uf, ¿cómo olvidarlo? El problema, al parecer, era un problema de tensión de temperaturas. El que fue jefe de hardware de Xbox, Todd Todd, para los amigos, comentó que al ser los jugadores de 360 usuarios tan dedicados, los dueños obviamente encendían y apagaban la consola frecuentemente. Lo estaban llamando fricazos, ¿no? Jugadores son tan dedicados que no Claro. dejan la consola tranquila. En plan de decir, juegan por la mañana y luego hacen otra cosa y luego vuelven a jugar y todo el día, todos los días. Los cambios de temperatura internos creaban todo tipo de tensiones térmicas que le llaman los contactos y componentes. Peter Moore, que durante esta época... No lo digas 2 veces más. No. Que durante esta época era Desaparece. jefe de la marca, comentó que los costes de reparación y las pérdidas de futuras ventas le costaron a Microsoft unos 1.150 millones de dólares. Wow. Que recordemos una cosa, venían de la primera Xbox, que vendió, en mi opinión, mejor de lo que todo el mundo esperaba, pero Microsoft, cuando comenzó, no era el gigante del videojuego que conocemos ahora. Seguía siendo como en Microsoft, pero está Nintendo y PlayStation. La 360 consiguió algo que nadie esperaba.
Steve Ballmer se encargó de dar a la división de Xbox los fondos necesarios para mantenerla a flote. No, es que yo no pongo en duda que si no hubiese vendido como vendió la 360, las 3 luces habrían matado el proyecto. Totalmente. O sea, fue unos... No, y bueno, Steve Ballmer tuvo una fe completa en aquel momento en el producto y que se volcaron. Y recordemos, además, tú lo sabrás, Abraham, que todavía colgaba mucho el fantasma de que hace Microsoft metiéndose en el hardware. De todas maneras, también hay que recordar que este problema era un problema endémico de la industria. Tiene que ver, no es un problema solamente de temperatura. La gente se pone mucho, es que fue un mal diseño. No. Hubo un desarrollo, o sea, se desarrolló un nuevo tipo de chip, el Flip Chip Bulk Grid Array, que básicamente consiste en que directamente el propio chip de la... Antiguamente, tú tenías, cuando terminabas de hacer el cristalito pequeño que va en medio del chip, este se ataba con hilos de oro a los pins. Para hacer el proceso más barato, lo que hicieron fue que los contactos estuviesen directamente en el propio chip y que se enchufase directamente a la placa base mediante soldador. Y ese proceso, que era muy novedoso, que abarataba mucho los costes y que hacía que pudiese hacer sistemas más rápidos y con menos fallos, descubrieron que aunque aceleraba el proceso de envejecimiento prematuro de los chips. Es decir, los chips, básicamente cuando les pasas sobrevoltaje, se calientan, o sea, tienden a migrar y necesitar cada vez más voltaje para funcionar. Y cuanto más voltaje necesitan, más se calientan. Con lo cual, cuanto más calor le das, más se estropea y más calor necesita. O sea que... Era una bola que se iba creciendo. Y si os acordáis, habían muchas tarjetas gráficas de portátil, muchos que fallaban prematuramente, en plan, 1 año y medio y ya estaba muerta. O sea que no era un problema de la Xbox. Bueno, pasa es que, claro, el Xbox era un producto de consumo de lo compro completo, es una cosa completa, no es una tarjeta que en principio es una parte de un sistema más grande. Pero bueno, oye, si no fuera, digo, por la fe que tuvo Microsoft en el proyecto, sobre todo creo que era su presidente en aquel momento, Steve Ballmer, creo que ya se había retirado... Developers. Pero bueno, dicen en el chat, me flipa Blam cuando entra en modo DIR, la antigua sección de PC de Game Over, hace 20 años. Pues nada, hasta aquí las noticias, la semana que viene más canelones. El fenómeno 32X ya ha invadido la calle, no se habla de otra cosa. Es la noche de fin de año y todos los animales están sacando sus instintos primarios en una velada que como siempre será muy movida. Pero no para nuestro protagonista, Sonny Federland, un policía suspendido que tan solo cuenta los días que le quedan para su jubilación y planea recibir el año nuevo bebiendo whisky barato y fumando cigarrillos arrugados. Hasta que encontró a alguien en su viejo cuartucho. Una chica joven, frágil como una cervatilla, que le dio una carta y le pidió ayuda. Y ahí se lió todo. Una dama fatal, peligrosa y sensual como una gata. El jefe de la mafia, una rata escurridiza. Y el antiguo compañero de patrulla que, en los tiempos en los que trabajaban juntos, eran los gallos de corral en la policía de Cloudville. La prensa les rodeaba cual gaviotas buscando una exclusiva. Las mujeres les admiraban y les escribían novelas sobre sus hazañas. Ahora solo queda rencor, odio y una cojera provocada cuando su compañero le disparó, y con razón, con su arma. Y a pesar de que el sabueso que dirige la estación de policía no les soporta y les metería en prisión si se oliera algo, ambos van a vivir una de sus mayores aventuras de la vida. Con violencia, asesinatos, secretos de familia y una amenaza a la chica más deseada y peligrosa de la ciudad. Chicken Police es una aventura gráfica Noah, pero si no lo habéis averiguado ya... Noah. ¿Lo qué? ¿Noah? Noah. No. Noir. Noir. No ir.
No ir Noir. para nada. Noir. Si es que para ir, mejor no ir. No ir. Pero, si no No. lo habéis averiguado ya, es una aventura gráfica noir antropomórfica, que es la manera bonita de decir furro. Exacto. Con animales antropomórficos, porque antropomórfico puede ser cualquier cosa, Isaac. Exacto. Exactamente. Clawville es una ciudad fundada bajo los principios de tolerancia, convivencia y paz entre depredadores y presas. Algo que, como recordaréis, pasaba en Zootrópolis, de Sí, la peli de pelista Disney. de Disney. sí, Y, sí. y en otros Que también cómics tiene un furros punto. que yo, por supuesto, jamás he leído. Pero en blanco y negro y siguiendo los preceptos del género de novelas policíacas y del género noir. Esto es, el crimen no es el centro de atención, sino la caída y perversión de una sociedad decadente y el efecto que causa esta sobre las personas. Y lo hace bien, lo hace muy bien. Siendo un juego independiente, realizado por un pequeño equipo de desarrolladores, que fue además inspirado por un pequeño vídeo chorra de YouTube. Yo tenía miedo, pero el resultado es muy apañado. Y por cierto, lo del vídeo chorra de YouTube es cierto. Hay un vídeo que se llama Chicken Police, acabado en interrogante, que son dos conejos peleándose hasta que de repente llegan dos gallos corriendo, se paran la pelea, se quedan así en plan de ¿qué? ¿Ya? 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 Que no voy a pelear más. Y se van. Podemos decir que la Chicken Police es la policía, ¿no? Así La como policía. La policía. ¿Cómo dijiste? ¿La pollo policía? Sí, bueno, pollos polis, o sea, Sí. policía. En el mundo de Chicken Police no existen los humanos, son material de leyenda, los guardianes de los secretos y los heraldos de la destrucción y del caos. Los animales son los que han evolucionado y han creado reinos, han creado países, han creado sociedades y grandes urbes a imagen y semejanza de lo que es nuestro mundo real. Aquí hay que decir que mi primera aproximación al juego fue tener miedo de encontrarme lo que yo llamo, o lo que se llama el efecto Black Sun, que es, los hombres son animales con pequeños rasgos humanos, mientras que lo que son mujeres deseables son básicamente humanas con pequeños rasgos animales, por aquello para darle el punto de fetiche y poco más. Aquí no. Aquí han cogido fotos de humanos, además muy caracterizados para la persona, es decir, el que es un matasanos ilegal, tiene un traje que muy acorde a su personalidad, el que es el jefe El de chivato policía. va muy de sí, con tatuajes incluso sí. en los brazos. Sí, sí. Pero detallitos tontos hasta como llevar unas gafas colgando, tener el botón desabrochado del pantalón, Ujú. la corpulencia si es muy gordo y tal. Han tenido mucho en cuenta esos detalles, sumado por Photoshop a, pues eso, a cabezas de animales reales puramente, es decir, no hay nada de personalización humana, es, yo qué sé, la gata es una cara de un gato, punto, no tiene más. Pregunta, ¿no te parece como que te da cosilla? Porque ¿sabes qué pasa? A ver, yo estoy jugando al juego. Tú ya, Sí, sí. evidentemente, Yo me lo ya pasé, obviamente, te lo has pasado, pero lo estás Lo he analizando. visto en Steam. Sí, lo has visto en Steam. Entonces, bueno, cualquiera puede ver vídeos y tal y ver un poco el estilo del... No, dice que ha visto en del- Steam cómo jugabas. Ah, Gecko está jugando a Chicken Police. anda que no mola esa frase. Joder. Es que además ya no me da Chicken Police mola, pero el tema es, a mí me da cosilla. Porque realmente es cuerpos humanos. Sí. O sea, son, yo qué sé, el protagonista que es un pollo es un gallo, Sí. ¿vale? O yo qué sé, lo que estás hablando tú, la gata, o sea, con cara de gata, pero con manos humanas y es como, ostras, es muy raro. A mí se me hace raro, ¿eh? Mola, pero A ver, por otra parte me da cosilla. Funciona porque el truco que han conseguido es que utiliza... O sea, primero, todos tienen la cola de su animal, Ujú. obviamente, pero lo que han usado son los brazos como medio de transición. Exacto. Podemos encontrar, yo que sé, pues hay un perro en policía que le asoma un vello de Sí. debajo de la camisa. Ujú. Hay una cebra, por ejemplo, que podemos ver como las líneas de negras se van fusionando con El mapache, que el es un cuerpo. ex confidente, Sí. por ejemplo, el mapache tiene cara de mapache, evidentemente, Sí. ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como Pero tiene tiene como tiene las manos, uñitas, tiene sí, garritas. Tiene garritas, pero son dedos humanos, o sea, ¿sabes? Es lo que te digo. Y luego, aparte tiene los brazos llenos de tatuajes y es eso que te dices que donde acaba la piel, furra, ¿vale? Tiene brazo humano. Cuando, Sí, es como- cuando le saludas le dices, ¿qué tal? Y me ha pasado de todo. Me apachona verte. dice. No, pero Traspanda le llaman mucho. Tres pandas, sí. Claro, y además recuerdo que el juego es en blanco y negro. Por lo tanto, la fusión funciona. en mi opinión. Salvo excepciones. Rollo la lista de Schindler, ¿sabes? A ver, ahí... sí, no. Hay notas de color. Sí, no, eso también. Pero quiero decir, el tema personajes, salvo Tengo una duda. alguna excepción, por norma general funciona bastante bien. ¿Tienen mascotas? Y las mascotas tienen cabeza humana.
Bueno, es que los humanos Creo- es un tema, ¿eh? Luego No, ya lo no, ya comentará, será pero- broma, pero... Creo Ya. recordar que mencionan algo en algún momento del juego, pero como de muy de pasada, no recuerdo exactamente. La verdad es que no, ya digo, no recuerdo. No me ahora. extrañaría porque a nivel de lore es súper denso, súper... O sea, Sí, sí. para parecer una chorrada que parece... O sea, no es ninguna chorrada el tema de historia del lore. Yo creo que me estoy avanzando igual mucho a tu guión, pero está todo muy pensado, ¿eh? En esta historia. Lo dicho es que este efecto de humano con lo hacen idéntico para hombres y mujeres, lo cual, bien, me gusta porque es global. La gente es así y ya está. No vamos a hacer estas personas más deseables y estas menos. Si es más deseable porque tiene un cuerpo más esbelto, punto. No es porque a las mujeres las hago así, a los hombres los hago así. Siguiente con el mundo y lo que tú has dicho, Geko, el trasfondo es fantástico, pero también es fantástico el cómo vamos aprendiendo, porque de principio no te dicen nada y, bueno, digámoslo de esta manera. Tú eres un detective, ¿vale? En realidad no, eres un policía suspendido, pero a efectos prácticos la forma de trabajar es la misma. Y tú lo que tienes es eso, pues eso, tú hablas con la gente y recoges pistas que te dan más información para sacar más pistas, etcétera, etcétera. Toda esta información la añades a tu libreta. Tu libreta, cada vez que averiguamos o hablamos sobre algún tema importante, el juego va apuntando en la libreta pistas o datos de cada perfil o datos de la historia del mundo y descripciones de los lugares que tenemos que visitar. Y claro, con la coña esta, cada vez que se hace una mención a algún evento de la historia del mundo, la gran guerra de la carne, el gran incendio de Clowville, el reino de Aviria, no sé qué, te aparece un pequeño resumen del lore del mundo y de su historia. ¿Cómo se llama los que son rusos pero no son rusos? Hostia, se me ha ido el nombre del reino. Bueno, a ver, es que todo está ubicado en lo que sería claramente 1940 y algo, o sea, justo después de la Segunda Guerra de la Carne, más o menos. No es 1900, es 900. Sí, de hecho es 900 y tal, pero me refiero que sería nuestro 1940 y algo, Sí. porque además es la época de las películas de cine Detectives, novelas baratas. de cine negro, de la época. Hay muchos eventos que son perfectamente extrapolables a la ley seca estadounidense que hubo en los años 20, a los intocables, hay un montón de cosas que... El gran incendio. El gran incendio. Es como evidente. O sea, que más que los 40 estamos hablando de los 20. No, es Es que un son poco cosas mezcla de todo. ¿Sabes qué pasa? Que son eventos del pasado. Porque el protagonista está ya a punto de jubilarse, 121 días, como no para decir el tío, todo el juego. Entonces es como que, claro, es un recorrido a toda esa parte. Entonces es como que hablan de eventos que han pasado, que son cosas que pasaron en el mundo real nuestro, digamos, en los años 20, 30, 40, ¿vale? Incluidas grandes guerras y cosas así. O de ficción. Yo qué sé, hay muchas referencias al alcohol maltés, a películas, bueno, y a Agárralo como puedas. De pero hecho, el desarrollador dijo que vio exactamente 74 películas de género noir. ya ves. Es decir, y tiene muy asumido para absorber no los detalles de cada película, sino lo que realmente une a estas películas, que lo he dicho antes. El pecado y lo que hace el pecado, el efecto que crea el pecado sobre las personas, la decadencia, ver cómo la sociedad se baja a los más bajos instintos y ver cómo cada personalidad reacciona a esas cosas. Tú ves a Sony, que es el protagonista, y tiene una cara, aunque sea un pollo, tiene una cara de Humphrey Bogart, Humphrey Bogart, que, ostras. También es cierto que la relación entre los dos protagonistas, bueno, del protagonista y su compañero, es de buddy movie. Marty McChicken. Marty McChicken. Y hay una el propio creador había un pantallazo que salía Sony Marty y al lado salía los de Arma Letal. Ah, Y sí. es un poco la relación que tienen. Sí. La de está hasta la polla. Es decir, de hecho, Sí. o sea, la relación entre ellos se acabó cuando uno de ellos cogió la escopeta y le disparó al otro. Y con razón. Y con razón. Pero es que hay frases como estoy muy viejo para esta mierda, que dices, hombre, esto es arma letal, evidentemente. Sí. Pero es que hay frases de agárralo como puedas también. Sí, no, Agárralo puedas también es una influencia. Luego, si quieres, comentamos Que un a ver, poco más. agárralo como puedas es una parodia precisamente entre otras cosas del cine, también del cine noir. Exacto. Esos monólogos interiores, esas cosas. La gracia es que eso, que hasta hacia el final ya del juego, si te has dedicado a dar un paseo y a hablar con la gente, te haces una idea bastante general de lo que ha ocurrido y sobre todo de la sensación de que el mundo es bastante grande, bastante interesante y va más allá de lo que la aventura nos ha permitido descubrir. Y yo, oye, bravo por los desarrolladores porque se han currado mucho este aspecto. Pero también se han currado otro aspecto, O por que ejemplo, es la parte jugable.
Mira, precisamente Lion dice, en este universo llamar a alguien gallina como sinónimo de cobarde sería racista. Gallina en exactamente no lo comentan. Sí que es cierto que durante todo el juego se habla mucho del racismo. Hay mucho racismo, pero mucho racismo también entre animales. Sí, no, obviamente. Pero claro, aquí será especismo, Claro, pero... especismo. Especismo. Es puramente especismo. A ver, hay todo un trasfondo sobre los monárquicos y los separatistas, que es un poco declarar entre los que creen en la convivencia y los que creen en que hay presas y depredadores. Hay mucho tema de racismo. Hay carteles de... se prevé la entrada de insectos. Pero eso es más tema de lucha de clases. Ujú. Es súper interesante porque trata muchos de estos temas de refilón, pero Yo que no lo he tocado, se llama Chicken Police. ¿Toda la policía son pollos? No, son Vale. todo tipo de animales. Vale, porque De hecho- entonces lo de llamar a los policías cerdos también queda un poco así, ¿no? Cerdo no he visto. De hecho, en los créditos, lo primero que te pone es: en este juego no han aparecido, y te pone un listado enorme de animales, y dice, y otras 2000 especies que han sido extintas desde el comienzo hasta el final del desarrollo de este título. que- Han desaparecido tanto, es esto un tanto por ciento respecto. Es decir, hay un tono muy naturalista también en el. No, pero Es que volviendo a la pregunta... uno de los temas de las bandas sonoras es Not all cops are pigs. Y estaba pensando, Sí, ¿serán casi todos los porque- policías cerdos en el juego? porque ¿O también son pollos? Hay mucha corrupción. Exacto, hay mucha corrupción dentro del departamento de policía. Pero la gran mayoría son... Al final el juego tira de estereotipos, ¿no? Y la gran mayoría son sabuesos, son perros. Y incluso el comisario es un perro. Y Bastante racista. Y es bastante racista, porque él quiere que el cuerpo de policía lo conformen perros. Sí. Y esto, por ejemplo, de que haya pollos... Y la Chicken Police es como... Son los dos protagonistas porque son los... es como una especie como de Es un mote. cuerpo de Exacto. élite creado dentro. Pero es Llegaron, un mote, sí. llegaron a ser policías súper famosos, que la prensa hablaba de ellos, y en inglés les pusieron el mote de la Chicken Police. Que chicken en inglés tanto se puede referir a gallina como a pollo. Que para mí son la policía. A ti la policía. En la traducción, luego hablaremos de traducción, la traducción los ha traducido como los Crestestives. Ah, sí, pero no me gusta. Pero, A mí no me gusta. A mí no me gusta, pero sí. Pero los llaman los Crestestives. Crestestives. Sí. Es que además es complicado de decir, ¿eh? Sí. Crestestives. Crestestives. Chicken Police es básicamente una aventura gráfica de las modernas, en cajas de verbos. Cada escena tiene un montón de lugares de interés en los que podemos interactuar. Pero sin embargo, también tiene minijuegos que te sorprenden de vez en cuando. Los dos más evidentes, por la trama del juego, son los interrogatorios y las deducciones. Cuando tenemos un sospechoso y hemos hablado lo suficiente con él para sonsacarle que esconde algo, podemos interrogarle. Aquí Sony te va definiendo las características de personalidad que va descubriendo y te presenta diferentes preguntas en las que debemos elegir cuál es la más apropiada para el sujeto. Porque saber la verdad es importante, pero saber cómo sacar la verdad es más importante. Y al final del interrogatorio te da una valoración, desde el rango de leyenda viva, si lo hacemos de forma perfecta, en plan tenemos la intuición para saber qué preguntar en cada momento, hasta el rango Frank Drebin, si lo hacemos de puta pena. Frank Drebin, brigada policial. El de agárralo como puedas. Exacto. Hay un logro en el juego que se llama agállalo como puedas, Hágalo como puedas. que la versión en inglés es Police Squad, que es Ajá. la serie de televisión serie. de la cual se inspiró agárralo como puedas. Tráigame un ruso blanco. La serie de televisión es maravillosa, ¿eh? O Sí, sea, sí, es fantástica esa serie. Las pelis. Juraría, hablé de ella. Recuerdo hablar de ella, pero no sé si hablé de ella. Mira la wiki de Hice una Game Over y lo sección sabrás. entera. Mira, Es oye, que me la maratoné en la pandemia y es Pero el logro es si lo haces mal, entiendo, ¿no? Porque sí, me está viendo de hecho el logro ¿Sabes la escena aquella de te doy 20 pavos y esos 20 pavos van rolando de Frank Drebin al confidente, del confidente Sí. a Frank Drebin y... Pues básicamente, de hecho el logro de si logra Frank Drebin se llama vamos a pillar algo para comer. sí, que es la frase que suelta después de esa escena. También podemos fallar estos interrogatorios, pero tanto da, porque tanto si los fallamos como si lo hacemos en una puntuación que no estamos contentos, podemos reintentarlo inmediatamente. La otra cosa chula que he dicho son las deducciones. Al final de cada capítulo ponemos los sospechosos, los hechos y las pruebas sobre un panel y vamos haciendo conexiones con hilos y deduciendo qué lo significa. Y hay esta parte de confesar que me ha decepcionado un poco, porque el juego es muy directo y muy sencillo al respecto. Si pones en el tablero lo que no toca, te lo dice. Si tomas una deducción incorrecta, no te deja avanzar hasta que escoges la correcta.
No hay valoración tampoco al final de este modo de deducciones. Por lo tanto, es casi más un resumen de lo que has vivido, por si no te ha quedado algo claro, más que un minijuego en sí. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo no he hecho nunca antes un tablero de conspiraciones como se ven en las pelis y a mí me ha gustado. Juntar hilos con chinchetas siempre está guay. Entonces, lo que pasa es que, Isaac, no hay ninguna manera digamos, de cagarla. O sea, Ahí no. Ahí es un... si no pones la foto correcta es casi, pero no. y con las deducciones, por ejemplo, si lo haces mal, ¿el juego tira adelante igual? No puedes hacerlo mal. No avanza hasta que no lo haces bien. Me refiero a no las deducciones, sino los interrogatorios. Los interrogatorios. Si hay como un nivel que te sube y te baja. Sí. Es la valoración. Sí. Mientras tengas algo de nivel, te lo pasas. Desde Fran Drebin hasta Leyenda Viva. Si la cagas del todo, te dice, la he cagado. Y entonces lo vuelves a comenzar como si fuera un game over. El resto del título también tiene minijuegos que hacen más variada la aventura, de disparos, de desatar un nudo, de subir una cremallera, aunque lo principal son las localizaciones. Podemos ir directamente a todos los puntos claves del juego para avanzar, pero también podemos ir a montones de localizaciones secundarias que nos permiten ahondar más en el trasfondo del juego, hacernos una idea más clara de lo que ocurre y aprender del pasado de nuestros protagonistas y de la ciudad. Duplica la duración del juego y no es un relleno sin más. Se nota mucho el cariño de estas localizaciones. Y si te interesa lo más mínimo lo que el juego quiere contarte, es muy interesante que te pases por ellas. Como podéis suponer, una aventura gráfica, especialmente una que tiene que dejar transmitir mucho trasfondo, tiene texto, mucho texto y también voces. Las voces están completamente en inglés, pero afortunadamente los textos están en un castellano bastante bueno. Existe alguna errata suelta, pero las puedo contar con los dedos de Alguna Has dicho rata suelta. Alguna errata Lo he suelta. hecho con segundas porque hay ratas sueltas. Lo puedo contar con los dedos de una mano y me sobrarían dedos. Lo único raro que he visto es un game over que me ponía un ¡Usted murió! Sin abrir la admiración y todo. Pero esto solo ocurre en un par de lugares puntuales del juego y sospecho que fuera algún añadido de última hora que lo tradujeron con el Google Translator en vez de pasar por la traducción profesional que ha pasado el resto del juego. Por norma general, está muy bien y además, si sabéis inglés, os daréis cuenta que hay veces que en inglés hacen juegos de palabras que no están en castellano porque son intraducibles, pero lo compensan con juegos de palabras en español que no están en la versión en inglés, como la Como, foto por que me pasó esta ejemplo, noche. la famosa frase que repiten un montón de veces de que te la pique un pollo. Exacto. Que se la dicen uno al otro, de los dos protagonistas. Gráficamente también destaca, porque aunque es un juego 2D, no es puramente 2D. Los personajes tienen ligeras animaciones y están realizadas rompiendo los montajes fotográficos y animándolos como texturas en Unity. El efecto es que los personajes sí tienen animaciones limitadas, pero al mismo tiempo tienen cierta vida. Notas cómo respiran o cómo hacen ciertos movimientos. En mi opinión personal, también el problema que hay es que el juego está en blanco y negro con ciertos detalles de color para dar contraste, pero mi opinión personal sobre estos detalles es que no están, o sea, son demasiado irrelevantes para lo que me esperaba. Yo quería ver en estos detalles de color que eran el camino, la forma de sacar a nuestro protagonista del pozo de depresión en el que se haya metido, pero al final es un poquito como, mira, queda bonito, aquí le pongo un detalle de color. Podría haber sido mejor aprovechado. La banda sonora, que la habéis estado escuchando de fondo, es fantástica. No le damos mucha importancia mientras jugamos, pero está al nivel, o incluso por encima, de la de fantástica banda sonora de Sam & Max Save the World. A mí me recuerda mucho a la banda sonora de Perry Mason. Pues es maravillosa. También juega ventaja, porque Sam & Max era un juego paródico, y aunque este juego tiene mucho humor, no es paródico. Hombre, si lo comparas con Sam & Max, cualquier cosa parece seria. Exacto. Y además trata temas más serios. Es decir, aquí hay escenas que no... O sea, no es un juego para todos los públicos, digámoslo así, en algunos momentos. Y por supuesto está la duración. Yo me lo he hecho en unas 10 horas, buscando en todas las localizaciones posibles del juego. Si vas a saco, te dura la mitad. Pero como esto es la típica aventura de jugar una vez, de un one-shot que le llamo yo, una vez acabada,
salvo que seas un completista de los logros, no te apetece rejugarla. Así que yo creo que merece la pena que os perdáis, disfrutéis de todos los escenarios, de todos los personajes, de todas las situaciones, de todos los diálogos, de todas las observaciones, de todos los interrogatorios, y que os perdáis también en esa mirada cínica que tiene el protagonista, esa mirada de alguien que ha perdido la esperanza por un mundo que se está yendo al garete. Chicken Police me ha sorprendido y me ha encantado. Me ha sorprendido porque tras ver el tráiler tan solo quería jugarlo para echarme unas risas. De hecho, creo que no sé si lo compartí contigo, con Saeva, no sé. Compartí el tráiler en plan de ¿qué es esto? Me lo han dado en el Yo Hammer recuerdo Monthly. comentarlo cuando salió el tráiler de decir esto hay que jugarlo, a ver qué tal. Sí. Pero porque pensaba que eran unas risas. Sí. Y al final... Pero- sí, pero no. Sí, O sea, no es el caso. Es que detrás del meme hay un juego muy sólido y además me ha encantado porque a pesar de estar realizado por un equipo pequeño de personas, 6 personas fijas y 4 eventuales, es un título muy bien montado, tiene un ritmo muy sólido, tiene una serie de minijuegos que no esperaba, pero que al mismo tiempo son súper intuitivos de entender, es fácil de dominar, es variado y además como estamos hoy día en un mundo que todo tiene que ser online o todo tiene que ser un juego con muchísimos secretos para que los rejuegues, estas aventuras no existen, son difíciles de encontrar. También es un ejercicio de mirar al pasado, mirar donde estos momentos donde estas aventuras eran la norma y perdernos en su argumento, pues era la única diversión que había que buscar en ellos y era lo único que le pedíamos. ¿Tiene sus problemas? Hombre, no hay duda que si fuera un equipo pues con más solera como Dontnod o Traveler's Tales, hubiera podido hacer una aventura que durase muchísimas más horas. Pero son equipos con presupuesto y personal muy superiores al de esta aventura y la capacidad de poder decir cortamos hasta aquí y vamos a aprovechar estos recursos para hacer un juego redondo. Oye, a mí me da esperanza que los futuros juegos de The Wild Gentleman, que son como se llama este equipo, vayan a ser también joyas atemporales como Chicken Police. Si os gustan las aventuras gráficas o las películas de detectives en blanco y negro, es que ni lo dudéis, jugadlo. Vais a gozar muchísimo esta aventura. Para todos los demás, si aún os gustan las aventuras cerradas de un jugador, Chicken Police es una apuesta muy sólida con un argumento y unas mecánicas que yo creo dejan un muy buen sabor de boca. Recomendable. Es la hora de las letras y como cada más o menos 6 semanas, más o menos, estáis alternándoos Mari y tú, viene Abraham Limpo a hablarnos de autores y géneros. Bueno, el género de esta semana no es nuevo, porque esta temporada... qué bonito, hoy ya hasta me pones con apellido y todo. Abraham Limpo, te llevo llevando toda la temporada Abraham Limpo, no Volcano. ¡Pero soy Volcano! Y hablando nos salvarás tu ano. Ay, Dios, no, por favor. Este hombre cuando le conocí se presentaba así. También tenía como 15 años, o Eso también 16. es verdad. Lo dicho, la hora de las letras. Has estado toda la temporada presentándonos géneros literarios relativamente recientes o no tan conocidos en Occidente, porque no voy a decir que el género de la ¿Y se cae? No sé si se caéis. no, ¿La cultivación? la cultivación sea tan nuevo. Pero hoy vas a hablar con un género ya bastante más asentado. Bueno, es que no siempre voy a poder hablar de géneros novedosos Sí, del sí. Japón místico. Pues nada, te dejo con la obra de esta semana. Teníais el planeta más rico del sistema, el más grande, el único consuelo capaz de soportar las agrisemillas de la vieja tierra, dijo. Pero eso no era suficiente, ¿no? La oficial se dio la vuelta para mirarle. Empezasteis esta guerra. No teníais derecho a Oceana, y teníamos todo el derecho a echaros. Teníais todos los planetas aliados en contra vuestra, y aún así tuvisteis que atrincheraros ahí. Nadie creía que empezaríais a disparar por vuestra vieja colonia, pero lo hicisteis, y aquí estamos. Extendió las manos con las palmas hacia arriba, un gesto que abarcaba la arqueología, el planeta, quizá el sistema entero. 500.000 de muertos. Ocupasteis un planeta soberano y luego invadisteis otro.
mas tuvisteis esa picadora de carne que fue la guerra, a pesar de que no podíais ganar, no con el resto de nosotros en contra vuestra. Miro la pantalla de su comtat de nuevo. Mayor Aidan Robinson, repitió, 42 años de edad. Dice aquí que se alistó en el 906. Esos son 17 años de servicio. Puso el comtat en la mesa de nuevo y cruzó sus manos sobre este. Dígame, Mayor Robertson, ha dado 17 años de su vida al bando perdedor, al servicio de una nación que no existe. ¿Mereció la pena? De esta guisa empieza la historia de uno de los muchos protagonistas de Aftershocks, la primera novela de la nueva saga de Marco Clos, Las Guerras de Palladio. Y es que esta saga es una obra coral en la que seguiremos las tramas paralelas de la tripulación de un carguero muy especial, de la heredera de la tercera corporación más grande de Gretia, de una sargento paladiana que trabaja con las fuerzas de ocupación y de un comandante de fragata rodiano, entre bastantes otros, y que tratarán de sobrevivir a un intento de revivir la guerra que Gretia declaró a todos los planetas del sistema. La novela de la que vamos a hablar hoy es una novela del género de la ciencia ficción bélica. Y la ciencia ficción bélica, como Isako nos adelantaba antes, es un género que no solo es antiguo, sino que además ha sido relativamente popular desde que se creó a principios del siglo XX. Tendríamos, por ejemplo, las novelas Los acorazados terrestres de H.G. Wells, que se publicó en 1903. Así que no estamos hablando de un género relativamente nuevo, como las otras. Aunque todo se ha dicho, su auge verdadero vendría durante la era atómica de la ciencia ficción, finales de los 50, con las tropas del espacio de Heinlein como un ejemplo arquetípico. Es decir, básicamente, aunque la ciencia ficción bélica existe desde prácticamente finales del 19, lo que nosotros realmente hoy conocemos como ciencia ficción bélica se codifica durante la época del Reagan Gothic, que se llama, que es la ciencia ficción esta de cohetes espaciales y pistolas de rayos. O sea, que creo que mezcla mucho, ya siendo final de los 50, ya han pasado casi 15 años, creo que, o me da la sensación que mezcla mucho, por un lado, la esperanza de la tecnología en ese aspecto, que hablaba que la energía atómica nos salvaría la vida para hacer de todo, una especie como de ilusión por la tecnología como el gran avance para nuestra comodidad, con una romantización de la Segunda Guerra Mundial. No es tanto una romantización de la Segunda Guerra Mundial como que... A ver, esto no está en el guión, así que voy a tener que tirar un poco de memoria, pero básicamente el editor de la Amazing Stories de los 50 era un señor un poco fascista, ¿vale? Hablando en plata. De hecho, se ha hablado bastante tiempo porque este señor tiene un premio a su nombre y se está hablando bastante de cambiarle el nombre al premio porque, claro, cuanto más mierda se destapa de este señor... ¿Vale? Y este señor se dedicaba a pedirles a los escritores que escribiesen novelas que glorificasen la guerra. No necesariamente la Segunda Guerra Mundial, porque os recuerdo que en los años 50, de hecho, Tropas del Espacio se publican en 59 y si no recuerdo mal, en aquella época Estados Unidos estaba en medio de la guerra no del Vietnam, no de Corea. Es decir, básicamente era un señor de estos que amaba mucho la Guerra Fría y que lo que quería era glorificar las tropas militares y el poderío militar de Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, es muy curioso porque Heinlein, las tropas del espacio de Heinlein se considera una novela promilitar, pero Heinlein en sí no era promilitar. Sin embargo, claro, de hecho tenemos borradores de tropas del espacio que eran mucho menos probélica y mucho más neutral en este aspecto, pero el editor le dijo que o lo cambiaba o no se lo publicaba, y esta gente tiene que comer. Entonces, bueno, como os podéis imaginar por el nombre, la ciencia ficción bélica suele hacer énfasis en lo militar. Los protagonistas o son parte de un ejército, o están haciendo crónicas del ejército, o de una batalla, y suelen centrarse en el punto de vista de un personaje o un grupo de personas, habitualmente en el papel de narradores parciales, lo que en inglés se llamaría el unreliable narrator, que es una persona que como narrador absoluto, o sea, como narrador parcial, no está presentando una visión objetiva. Una visión objetiva, sino está muy, o sea, su percepción de la sociedad, los conflictos en los que participa están fuertemente teñidas por sus preconcepciones e ideas. En este papel de narraciones parciales, muchas veces nos encontramos con la curiosidad de que muchas de estas novelas tienen un fuerte tono antibelicista. En el juego de Ender
por ejemplo, el protagonista tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones, que no voy a spoilear, aunque evidentemente, teniendo en cuenta que el segundo libro se llama Ender el genocida, tampoco hay mucho que spoilear. Y La guerra interminable de Haldeman tiene claros elementos autobiográficos de la experiencia del autor en la guerra del Vietnam. De hecho, La guerra interminable termina con el tercer libro que se recordar se llama La paz interminable. O sea, vamos, que la ciencia ficción bélica no tiene por qué ser necesariamente una exaltación absoluta de lo militar, aunque desgraciadamente suele serlo. Otro tropo común de la ciencia ficción bélica es lo que yo llamo el porno armamentístico. ¿Vale? Al igual que pasa con casi toda la ciencia ficción, muchos autores se pasan capítulos enteros describiendo el equipamiento. En este caso sería el equipamiento de los soldados, en plan los tanques, las armas, pero parágrafos y parágrafos, en plan de sí, A lo Tolkien, vamos. porque este fusil tiene proyectiles autopropulsados automáticos con sistema de guiado inteligente y tú dices, ¿todo esto es necesario para la trama? Sí que lo es. Pero bueno, Tienes que vivirlo para sentirlo. Os tiene que gustar este tipo de cosas, si no, lo pasaréis mal. De hecho, yo suelo hablar del equipamiento militar de estas novelas como un personaje más. Y si encima el equipo tiene conciencia, como en el Rock Trooper de Dave Gibbons, que es un cómic de AD 2000 en el que el protagonista mete a los cerebros de 3 soldados en su fusil de asalto, su mochila y su casco. Pues obviamente directamente son los protagonistas. Más recientemente, de todas maneras, este género ha visto algunos retruecos interesantes, como la saga de Justicia Auxiliar. La saga de Justicia, Muy buena. muy buena. Aunque la novela se sienta a caballo entre la sci-fi bélica y la space opera con toques añejos. De hecho, tú la lees y recuerda muchísimo a las novelas de los 50 al principio. Pero también explora esos temas que ya sabes que yo suelo mencionar mucho, como el transhumanismo, la concepción de género, qué representa ser una inteligencia artificial, ya sabes, esas cosas que a mí me ponen. Sí, o sea, el pequeño detalle es la manera que tiene de conectar las tramas Justicia Auxiliar y el punto de vista de la cosa prota. De hecho, técnicamente... Es la porque se identifica como la, creo, pero Sí. claro, no tiene género. No, como de tal, hecho, identifican inicialmente. como la a todos los personajes, porque se supone que el idioma no tiene género. Lo cual es divertido porque, claro, tienes personajes que claramente son masculinos, pero los llaman la. Está muy bien escrita esa novela. O sea, y en inglés, fue dura de leer en inglés, porque me la leí en inglés. La traducción no sé cómo estar, pero debió ser muy complicada. La traducción es interesante, aunque se pierden algunas cosas porque el lenguaje español tiene géneros determinantes que traicionan un poco la ambigüedad del inglés. Vale, perdón por interrumpir. No, es estúpido. O sea, para eso están estas cosas. Es para, justamente, pues, si queréis añadir algo sobre la ciencia ficción bélica, es el momento. Porque ahora voy a hablar del libro. ¿Encontró algo interesante? Creo que sí. La mayoría de estas cosas escapan a mi área de especialización, así que me gustaría que Mailer o el teniente Sharp le echasen un vistazo cuando vuelvan del permiso. Pero creo que quien fuese que hizo esto lo tenía planeado desde el minuto cero y nosotros interpretamos nuestro papel al pie de la letra. ¿Acaso está insinuando que quería que escapásemos de sus mans? No digo que quisiesen que escapásemos, probablemente les habría encantado que sus mans nos reventasen, pero no creo que fuese su objetivo principal. Bosworth amplió una de las pantallas y la giró para que Dunstan pudiese ver el contenido. Mire, voy a sobreponer los trazados. Estos somos nosotros en el momento que detectamos el lanzamiento, a 81 clics de distancia. Fíjese cómo aparece muy brevemente en el trazado cuando nos disparan. Tuvieron que abrir sus compuertas o silos, claro, e interfirió con su camuflaje por unos segundos. Dunstan expandió la imagen de la matriz visual de estribor hasta que el brillo de los misiles antinave enemigos se empezaron a pixelar a medida que la magnificación sobrepasaba la resolución de la imagen. Detrás de los dos misiles había una forma indistinta, una sombra de una sombra, los reflejos de unos ángulos que no deberían haber estado ahí si eso fuese el espacio vacío que pretendía ser. Fuera lo que fuese, tenía que ser pequeño, más que el Minotauro, probablemente incluso más pequeño que una corbeta escolta. ¿Y qué eres tú?, le preguntó a la imagen de la pantalla. Marco Kloss es un escritor relativamente novel. Como muchos escritores de este género, empezó a escribir las novelas como algo secundario hasta que esencialmente el éxito le permitió vivir de ellas. Todo lo que he leído de él es ciencia ficción bélica. En su caso,
sus experiencias se basan en su periodo como suboficial en la República Federal Alemana a finales de los 80, o sea, justo antes de la caída del muro. Habitualmente, la gran mayoría de escritores que he visto que escriben ciencia ficción bélica en inglés suelen ser escritores americanos que han vivido Alguna de las guerras. la guerra de Irak, principalmente. Pero bueno, en su portafolio tiene 2 sagas de novelas. Frontlines, que empezó a publicarse en 2013 y que, si no me equivoco, terminará con Centers of Gravity, que se publica a finales de este agosto y ya le tengo ganas. Y Las Guerras de Palladio, que empezó a publicar en 2019. La Centers of Gravity básicamente es los humanos han establecido colonias en el espacio, los alienígenas, una raza alienígena, pero completamente alienígena, empieza a invadir las colonias exteriores y los humanos no pueden hacer nada por evitarlo. De hecho, se pasan 8 libros, de los cuales 6 es dar palos de ciego hasta que encuentran algo que empieza a funcionar. Pero es curiosa Marco Clos es curioso porque no, a ver, es una ciencia ficción bélica, hay mucho hincapié en las maniobras militares, hay mucho hincapié en la formación del ejército, se describe básicamente los periodos de descanso, pero también explica muchas cosas sobre cómo la sociedad, sobre la sociedad de la Tierra, sobre cómo reorganizan, claro, cómo básicamente habían varias facciones que se empiezan a reorganizar, porque claro, la amenaza extraterrestre sobrepasa esto, pero también hay otras facciones que deciden mandar a tomar por culo la Tierra y montar una colonia escondida y con todos los recursos que puedan y poner ahí un montón de gente rica. Vamos, no es el clásico escritor que abunda en la retórica exaltación de lo militar, sino le gusta presentar una cosa como un poco más nuanced, con matices, más matizada. En la saga de las Guerras de Palladio, que es de la que estoy hablando hoy, aunque no demasiado, describe un sistema estelar muy parecido al sistema solar. Tiene el mismo número de planetas habitables y los planetas se parecen sospechosamente. Gretia es un planeta muy parecido a la Tierra. Hay un planeta, Palas, se parece mucho a Venus, con una atmósfera tóxica en la cual solo puedes vivir en las nubes. Luego hay un planeta que se parece sospechosamente a Marte, en el que todo el mundo tiene que vivir en cúpulas y la gravedad es más baja. Y hay un planeta que se parece mucho a Mercurio, en el que solamente puedes vivir en zonas como muy controladas térmicamente, que es muy valioso por sus recursos minerales y por tener casinos. Y como diría Bender. En esta historia lo que te explican en el trasfondo es que Gretia hace como 15 años, como 5 años, declaró la guerra al resto de planetas, intentó invadir Oceana, que es un planeta cubierto de océanos, por si el nombre no lo dejaba claro, que se supone que había sido una colonia. No te lo explican mucho porque en realidad todas estas cosas están como de fondo. Declara una guerra, conquista este planeta, el resto de planetas se alían para vencerlos, los vencen y el gobierno queda desintegrado, ocupan el planeta durante 5 años. Básicamente tiene muchos ecos a la ocupación japonesa. Porque, bueno, básicamente, si has leído un poco de historia, pues se ve lo mismo. Es decir, los grandes presidentes de compañías los han tenido que echar. De hecho, una de las perspectivas la vemos desde la heredera, que casualmente pudo heredar porque le faltaban 3 días para cumplir la mayoría de edad, con lo cual no quedaba excluida por la ley que les prohibía ponerla al cargo. Entonces, durante 5 años ha estado en la universidad, termina de salir de la universidad y la dejan al cargo de una empresa enorme que curiosamente, pues entre otras cosas, había producido material militar para la guerra. Bueno, otras cosas no, porque casi todas las grandes industrias suelen producir cosas bélicas. El otro protagonista se mete en un crucero, en un carguero de alta velocidad, pensado para entregas rápidas y discretas. Que sí, ¿cómo era esto? Un carguero que le gusta ir mucho solo. Sí. Aunque la tripulación evidentemente es más curiosa. Y, de hecho, Marco a mí me gusta mucho porque hace perfiles bastante humanos. No son muy... ¿cómo se llama esto? Estereotipados, en general. Aparte de esto... bueno, es que o sea, de hecho, buscando cosas para escribir sobre el libro, me he leído el libro entero de nuevo. O sea, que vamos, que malos no son, si os gustan este tipo de géneros. Además de esto, supongo que a lo mejor os puede sonar, si habéis visto la primera temporada de Love, Death and Robots,
Dos de las historias, Lucky 13 y la de los hombres lobo en el ejército, son de Marco Clos. Antes de empezar con las sugerencias, quiero dejar una parte, ¿vale? El problema de la ciencia ficción bélica es que suele atraer gente de esa. Ya me entendéis. ¿Vale? Gente de las que le gusta llamar al taxi todo el rato. Sí. Sí, bueno, no necesariamente, pero gente muy intensita y que le gustan mucho las armas y que creen que a lo mejor estaríamos mejor siendo controlados por una dictadura militar. Conservadores. Sí. No, es que va más allá de la conservación. O sea, Si vas a un estado policial. El problema no, en general, dejémoslo en general, gente con tendencias de derechas. En la bio de Twitter pone políticamente incorrecto. Sí, a veces eso significa que a veces, sobre todo, ya sabéis que yo suelo recomendaros novelas que se pueden encontrar en el servicio de lectura, en el Netflix de Amazon de libros, ¿vale? Es difícil encontrar buenas novelas de autores porque casi todas están un poco llenas de esta retórica, como he dicho antes, esta retórica jingoísta de exaltación de lo militar y de exaltación de la testosterona militar. Sí, y suelen tener valores no muy interesantes. O sea, no suelen ser... hay mucha paja. Tengo 2 neuronas, así que si no tengo una sociedad súper cerrada en 4 grupos, no la entiendo. Me están viniendo tanto a la cabeza Starship Troopers, no sé por qué. Tropas del espacio. Claro. La que he mencionado hace un momento. Sí. Pero bueno, vale. si os interesa... Claro, bueno, es que lo conocemos por Starship Troopers aquí. Sí, Dicho esto, si os interesa el género y buscáis Mucha otras cosas relación. que leer, aparte de los ejemplos que he comentado, me gustaría hacer hincapié en una editorial concreta, Vine Books. Se centra en la ciencia ficción bélica y la space opera, y de este sello hemos tenido, por ejemplo, en España, la saga Vorkosigan. Maravillosa. Maravillosa. O sea, devoré 6 libros seguidos en enero. La saga Con eso os lo digo Vorkosigan todo. oscila entre la ciencia ficción bélica en los primeros libros a la space opera porque es una saga vital. Es decir, narra las aventuras de este personaje desde prácticamente que nace y oficialmente probablemente hasta su muerte. Entonces, claro, como una saga vital, pues la parte en la que está en el ejército se ve como una ciencia ficción bélica. La segunda parte, que es la que me está gustando más, se ve casi como la... De hecho, hay una novela que es prácticamente una novela de Jane Austen, pero con toques de ciencia ficción. Aparte de esta, y creo que esta no se ha traducido, está la saga de Honor Harrington, que es más tradicionalista en este aspecto. Además, publicó las novelas de Larry Niven de Mundo Anillo. Oh, qué buenas. Y esto a lo mejor nos gustará más a los frikis, las novelas oficiales de Wing Commander. También. ¿Vale? Eso sí, yo siempre os recomiendo que si compráis estos libros no miréis demasiado las portadas porque se os pueden caer los ojos. Otra buena manera de encontrar libros nuevos de este tipo es mirar las nominaciones a los premios Hugo. Al tratarse de un género popular, es fácil encontrar nominados. Sin embargo, y especialmente tras unas desastrosas campañas de manipulación de votos por parte de la derecha, no suelen ganar el voto popular porque, seamos honestos, huelen a rancio. Pero así, por ejemplo, fue como yo encontré pues, Justicia Auxiliar en su momento. De hecho, Justicia Auxiliar, creo que lo innovador que es que es muy diferente a cosas bélicas que he leído a nivel de cómo trata según qué temas. Aparte de tratar todo el tema de la guerra, lo haces desde un punto de vista poco bélico para ser una novela bélica. Bueno, porque es que en realidad Justicia Auxiliar es una subversión del género. Se presenta a sí misma como una novela tradicional de ciencia ficción bélica / space opera, pero rápidamente subvierte esa idea. Entonces, presenta los mismos conceptos, pero desde un punto de vista muy diferente. De hecho, gran parte de la novela ni siquiera ocurre en una guerra como tal, sino es que sigues a un personaje que quiere venganza. Sí. Podemos decir que encontrar novelas interesantes de este género es como caminar por un campo de minas. Sí. Ay, Dios. Antes de cortar voy a comentar una última cosa, y es que curiosamente yo a Marco Clos lo descubrí por los Hugo, pero porque Marco Clos fue uno de los que presentaron una de estas campañas organizadas por la derecha rancia. Puso a Marco Clos porque, claro, sus novelas militares son bastante estilo militar, y lo primero que hizo Marco Clos fue decir: no quiero que me asocien con esta gente, que quiero retirar oficialmente mi candidatura. Esto sucede mucho también con John Scalzi. Sí. John Scalzi en Twitter es maravilloso. O sea, se pone a parir a todo el mundo. Pues ya tenéis un montón de ejemplos, ya tenéis un montón de autores a los que tirar, y ya sabéis cómo buscar más los vuestros. Ahí ya vuestras ideologías pues ya decidirán qué os gusta más o menos, eso ya es cosa vuestra, no es mía.
Y bueno, acabamos la hora de las letras. Muchas gracias, Volcano, por recomendarnos esta obra de ciencia ficción militar. Y hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchas gracias a Geco, Alex Llopis, Abraham Limpo y servidor de ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado estas 2 horas de programa. Recordad que nos podéis dejar comentarios en las redes sociales como Vivergo, que cuando habló de la anterior hora de las letras dedicado y no quedó ninguno de Agatha Christie, comentó: gracias Mari por la reseña del libro, conocía y he leído bastante de Agatha, pero no conocía este libro. Lo empezaré nada más terminar con el de ahora. Recordad que nos podéis ayudar a mantener, pues eso, los MP3 online, nuestro servidor online en portalgamemover.com/donaciones. Si vais a portalgamemover.com/donaciones, el dinero va directamente a nuestro hosting, no pasa por nuestras manos y allí pues, nos lo descuentan cada vez que toca pagar la factura anual. Que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over y en vuestros programas favoritos de escuchar vídeos y podcasts estamos allí. Buscarnos como Game Over o Portal Game Over y nos encontraréis. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a vaya con los fachas que lo ocupan todo @portalgameover.com. No, @policía. Exacto. Suscribiros a YouTube, que esta semana hemos tenido 14 suscriptores. ¡Toma! El efecto Fukui. Y la semana que viene habrá programa, será el último programa de la temporada, pero no habrá streaming. Haremos un programa, lo grabaremos de una forma más relajada, más secciones, más gente, vendrá Julio desde Alicante. Tendréis programa como siempre para descargaros el domingo por la noche, pero no haremos streaming. Entonces no nos queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Hasta entonces, adiós.